Hoy nos acompaña Óscar García de Visual Economic. Bienvenido al Fin de Financiero. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y a ver qué tal sale. A ver qué sale, porque aquí, como te he comentado, yo normalmente voy sin guión y vamos a ver qué sale. Ya te he comentado que al final de cada entrevista pregunto a la gente que me recomienden otro invitado. Y así has llegado tú aquí. Yo no te conocía, yo no conocía vuestro proyecto, me da vergüenza decirlo, pero no lo conocía. Bueno, es que es Y nuevo, es bastante nuevo. nuevo Buah, pues Visual ahora me Economic. contarás porque estáis triunfando un montón en YouTube. Bueno, a Eh, ver, sí, 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 sí. Cuando estuvo aquí Joan Gallardo, Ujú. él me dio tu nombre y el nombre de vuestro proyecto para que os invitara, así que aquí estáis. Te agradezco mucho que es aceptado. Antes de contarnos sobre el proyecto, cuéntanos un poco sobre ti, de quién eres, qué haces y de dónde viene tu interés por la economía. Pues yo soy Óscar García, lo que hago es, bueno, tengo junto a mis socios un canal de precisamente economía. Nos dedicamos a divulgar la economía más académica, la economía quizá un poco menos interesante en el sentido del debate público y en el sentido de la actualidad, pero al final es una economía que en el fondo es muy curiosa eh, y, que, y que nos sirve para conocer casos muy interesantes, efectos contraintuitivos de las medidas políticas, de las medidas económicas, de cómo actúa la gente, del comportamiento humano más básico, porque al final la economía es un poco eso. Sería una forma de entender la economía es como la ciencia que estudia el comportamiento de las personas en un mundo de recursos escasos y cómo nos coordinamos para gestionar esos recursos. Así que eh, la economía es una ciencia bastante interesante, aunque no lo parezca. Sí que es verdad que en la tele, pues muchas veces vemos que nos hablan de cifras, de indicadores, de que todo va mal, que de repente todo va bien, que hay mucho paro, pero la economía va mucho más allá. Precisamente en nuestro canal lo que intentamos es dar ese pasito que muchas veces pues no se da e intentar enseñar a la gente lo más profundo de esta ciencia y las cosas realmente interesantes y siempre intentándolas contar dándole un punto de interés, un punto de narrativa y a fin de cuentas hacer ver, procurar que la gente se interese un poquito más por esto. ¿Y a ti cómo te llegó el interés? ¿Estudiaste economía o vienes de Ah, otro sitio? no, yo estudié economía. Lo que pasa es que yo cuando cumplí los 18 años, eh, llegó el momento de votar. Y yo me di cuenta en aquel momento de que yo no tenía mucha idea de la política, como supongo que a la mayoría de jóvenes. Hay mucha gente que con 18 años se cree que sabe mucho, pero yo en aquel momento era bastante consciente de mi ignorancia. Y ya desde que tenía 16, 17 años, empecé a interesarme y empecé pues, a intentar aprender un poco de política, intentar ver qué se cocía en los debates, sobre todo en aquellos intensos debates en La Sexta, en aquella época, con Pablo Iglesias, con incluso Juan Ramón Rayo, con toda esta gente por ahí trululando, pues yo me los tragaba a todos. Yo era bastante fan de la política española, que justo todo lo contrario ahora. Ahora soy bastante arisco, me da bastante asco. No es un tema que me interese para nada. De hecho, prácticamente las noticias políticas de España las veo muy por encima, no me interesa. Pero en aquel momento sí. Y bueno, fue creciendo mi interés por la política. Yo en aquella época estaba estudiando para ser programador. De hecho, aparte de economista, soy programador. Estudié Ujú. un FP superior y me tocó el momento de entrar en una carrera. Yo hasta entrar en la carrera no era un estudiante brillante, básicamente porque no encontraba realmente el atractivo de ir a estudiar. Sí que es verdad que siempre intenté aprender mucho por mi cuenta, la política es un ejemplo muy claro, pero a su vez también fui muy fan de la divulgación en YouTube, precisamente. Yo veía muchos canales de ciencia desde que empezaron, ciencias naturales, un caso Quantum Fracture es un ejemplo de ello. Eh, y bueno, básicamente me llegó el momento de elegir una carrera.
Yo no tenía muy buenas notas por aquella época, precisamente por lo que te he dicho, porque el sistema académico no me acababa de motivar, ¿no? Ujú, Entonces, no tenía una banda muy ancha de carreras donde elegir, porque, entre otras cosas, porque tampoco hice selectividad. Cuando tú en España tienes dos formas de acceder a la universidad, que es una vía bachillerato y selectividad y otra vía formación profesional de grado superior. La nota de formación profesional de grado superior llega hasta 10. Entonces, puedes hacer la selectividad y sumar nota, pero por lo general vas a entrar con una nota muy corta, si optas ujú, por esa vía. Entonces, no tienes mucha banda donde escoger carrera. Y dentro de las carreras que había disponibles, economía era bastante interesante, por dos razones. La primera es que economía podía ser una carrera que me abriese más oportunidades laborales que otras carreras. Y segunda, porque era una rama muy vinculada a la política, que por aquel momento me interesaba bastante, y una rama más científica, una rama que me podría aprender a juzgar con criterio eh, y a saber un poco más en el mundo donde me movía para poder evaluar las propuestas de los políticos. Porque uno cuando no sabe mucha economía, incluso cuando sabe, es difícil evaluar ciertas cosas, ciertas propuestas políticas. Y yo entendí en aquel momento que si me metía a economía podía ser una persona mucho más responsable a nivel político, mucho más capacitada para votar con criterio y en definitiva para saber el mundo que me rodeaba. Y bueno, ahí me metí y acabó gustándome más la economía que la propia política. Justo, quería hablar de esto contigo, de la economía y la política, de si realmente está tan ligado, si es una cosa, de España o de Occidente, si se puede entender la economía sin entender la política, ¿por qué está siempre tan vinculado eso? A ver, yo entiendo que la política, igual me equivoco, pero etimológicamente la palabra política viene de poder. Creo recordar, igual le estoy metiendo un gambazo, pero creo que viene por ahí. Al final, la economía es gestión de recursos escasos. Ujú, Uno no puede tener todo lo que quiere porque no existe una fuente ilimitada de oro. No todos podemos tener collares de oro porque son escasos y tenemos que buscar una forma de repartirlos. En ujú, ese sentido, la política es un poco igual. La política no se limita a establecer un marco en el que todos estemos contentos, no se limita a establecer unas leyes para asegurar cierta justicia, cierto orden, sino que va más allá normalmente. Los políticos y los partidos políticos y la gente y mucha gente que les vota, realmente muchas veces lo que pretenden es llevarse la balanza a su favor. Al final es una cuestión de poder, una cuestión de esos recursos escasos que tenemos, eso que estudia la economía, cómo se gestiona, pues esos recursos escasos, en muchas ocasiones la política lo que busca es llevárselos para su terreno. ujú, Y al final es una cuestión que incluso en democracia es evidente. Puedes tener un grupo mayoritario, que puede ser un grupo muy interesado en acaparar ciertas rentas, en acaparar ciertos recursos, y a través de la política, con sus votos, ese grupo puede generar ciertos beneficios. Y aquí seguro que se nos ocurren muchos casos. Por ejemplo, pues, el sector del taxi, cuando apareció Uber y Cabify, más allá de si sus quejas son justas, son legítimas o no, lo cierto es que se utiliza el poder político para bloquear la competencia, en este caso de, por ejemplo, Uber o Cabify. O un ejemplo más ujú, claro, precisamente en el caso de España y de otros países que tienen problemas de envejecimiento, las pensiones. Ningún partido político hoy en día va a atreverse a recortar las pensiones o a ajustarlas para que las finanzas públicas de España o incluso de otros países, porque aunque nosotros tengamos el caso de España, la realidad es que muchos países están teniendo muchos problemas con sus pensiones. Pero claro, si tú intentas corregir esos problemas, vas a tener que hacer recortes que a mucha gente no le va a gustar. Y si vivimos en países envejecidos, los mayores son una parte muy grande de la población. Entonces, es muy difícil que los políticos hagan algo contra una parte tan ujú, grande de la población. De nuevo, una parte, mucha gente, un grupo poblacional muy poderoso, muy mayoritario, intenta a través de la política acaparar rentas, de forma más justa o no. Aquí no entramos en juicios de valor, pero
al final yo entiendo que la relación entre política y economía es precisamente esa. Ujú. Y eso es lo que hacéis en vuestro canal, en Visual Economic, que has dicho que es muy nuevo, ¿de cuánto tiempo hablamos? El primer vídeo se subió en abril de 2022, o sea, no tiene todavía un año, tiene 10 meses. Guau. Y Sí, sí, tenéis un sí. montón de seguidores ya y un montón de visitas. Creo que tenemos 370.000 casi o por ahí, pero Ujú, también es cierto que o sea, el canal al final es canal hermano de VisualPolitik. VisualPolitik tiene 7 años, si no me equivoco, y ujú. tiene más de 3 millones de suscriptores. O sea que relativamente el inicio fue bastante fácil. O sea, no pasaron ni 15 días y ya teníamos 100.000 suscriptores. Claro, empezabais con ventaja. Claro, sí, la cosa es empezar, sabíamos que íbamos a empezar bien, la cosa es cómo sigue, ¿no? Si haces un contenido Ujú, de calidad, un contenido respaldado por información interesante, por fuentes académicas sólidas, que al final es lo que pretendemos. O sea, en ningún caso pretendemos hacer proselitismo de nada. De hecho, mi trabajo, que soy quien escribe la gran mayoría de guiones, es investigar lo que dice la academia y explicarlo a la gente. ujú, O sea, ese es mi trabajo. Yo no cojo un día y voy a hacer un vídeo de esto para... No, de hecho, la mayoría de vídeos, la mayoría de ideas para vídeos vienen de publicaciones recientes. O sea, ujú, incluso estando en Twitter, yo sigo a varios académicos de Estados Unidos, de español, académicos españoles bastantes, eh, y veo que se van publicando artículos académicos, cosas interesantes, y yo lo veo, me interesa y procuro contarlo. ujú, Y procuro contarlo desde un punto de vista didáctico, un punto de vista interesante y sobre todo académico, respetuoso con la ciencia económica, más allá de ujú, ideas. O sea, para mí un objetivo muy importante es intentar dejar las ideas de lado y simplemente dedicarme a representar lo que dice la academia. Evidentemente la academia nunca va al unísono, a veces hay discrepancias, pero incluso si hay esas discrepancias, intentar reflejarlas, ¿no? Un caso muy claro, tenemos una serie de vídeos hablando del salario mínimo. En ese vídeo se explican, se intenta explicar en profundidad los efectos que se conocen hasta ahora de lo que puede suponer una subida del salario mínimo. ujú. Y ahí hablamos de efectos positivos como de efectos negativos. O sea, se habla un poco de todo. Y nada, al final ese es el objetivo del canal. ¿Y por qué VisualPolitik decidió hacer como el spin-off de economía? Yo creo que eso es una pregunta más para mis socios, pero yo creo Sí. que... A ver, yo tenía mi canal antes de Visual Economy. Yo tenía un canal personal en el que me dedicaba a hacer un poco de una forma mucho más rudimentaria y mucho peor incluso lo que hacemos ahora en Visual Economy. Ujú, ¿Qué pasaba? Canales como el nuestro, como Visual Economic, realmente no existen, o los que se aproximan un poco son pequeños o quizá no tienen digamos, la inversión o incluso la calidad, aunque calidad es muy subjetivo, audiovisual que tenemos nosotros. Visual Economic parte del know-how de Visual Politics, de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo escribir ujú, guiones, cómo editarlos, cómo narrarlos. Mm, es un tema complicado, no es tan fácil hacer un canal de YouTube y mucho menos explicar cosas complejas, cosas difíciles en vídeos que no pueden pasar los 20 minutos. O sea, no hacemos ujú. vídeos mucho más largos. Hay muchos vídeos en los que me encantaría estar una hora hablando de una cosa porque al final siempre te dejas muchísimos matices. Explicas algo y además mucha gente, bueno, no mucha gente, siempre viene alguno que ve un vídeo tuyo y se cree que tiene la respuesta a todo lo que has dicho, que te puede contradecir con algo. Tú dices X y te viene una persona y te dice, no, pero si es total, no sé cuántos, como si nosotros no lo supiésemos. O sea, Sí. eh, ¿Te has dejado? Bueno, son 20 exacto, minutos. exacto. Hay gente que tiene que entender que no se puede poner todo en un vídeo de 20 minutos. Al final, en un vídeo, lo que tienes que hacer es dar las ideas principales. Las puedes desarrollar, pero sobre todo las ideas principales. Eh, yo podría tirarme una hora hablando de un tema en concreto de un vídeo de 15 Ujú. minutos.
cuando escribimos un guión, sabemos mucho más de lo que decimos, pero es que no cabe Claro. todo. Y de hecho hay veces que me da tanta rabia no poder incluir todo en un vídeo que cojo y hago varias partes. El caso del vídeo del salario mínimo fue algo así. O sea, tenemos 3 vídeos que se subieron seguidos hablando del salario mínimo. ¿Por qué? Porque queríamos dar una perspectiva del salario mínimo que lo cubriese todo, que fuese profunda, que intentase no dejarse muchas cosas por el camino. Y aún así tuvimos que dejar cosas fuera. Porque es que de nuevo Ujú. no se puede, no, no puedo resumirte 25 papers en un vídeo chiquitito, porque es que es muy difícil. Entonces, bueno, Claro. pues al final hay que acabar resumiendo, ¿no? Pero te lo debes pasar súper bien. O sea, es como el trabajo ideal de estar leyendo sobre un tema que te interesa para luego hacer un guión y hacer un vídeo, ¿no? Es A ver, magnífico. sí que es interesante, no todos los temas son tan interesantes. Bueno, claro. Eh, y aunque te pueda gustar, a veces piensa que la carga de trabajo es muy alta. O sea, Mm, nosotros subimos unos 2 vídeos a la semana. Eso significa que hay que preparar 2 guiones a la semana. ujú. A veces tenemos ayuda de colaboradores, pocas veces. A veces entre nosotros nos echamos una mano, pero por lo general los vídeos de Visual Economic los suelo escribir yo la mayoría. Em, y es una carga de trabajo muy alta. O sea, te hablo de que hay semanas que estoy trabajando todos los días 10 horas. O sea, Ujú. eh, también te digo, quien algo quiere algo le cuesta, ¿no? Entonces, Claro. eh, Pero quiero decir, entre esto y estar en una oficina rellenando Excels, pues creo sí, que sí, está sí, clara sí. la No, elección. exacto, exacto, sí. O sea, es un trabajo muy bueno y para una persona que es curiosa, que quiere aprender es lo mejor, porque al final, eh, personalmente, aprendo muchísimo. O sea, mi trabajo es aprender. Claro. Realmente, mi Ujú. trabajo no es explicar. Explicar es la consecuencia. Mi trabajo es aprender y una vez aprendo, explico. También te digo que hay ciertas ventajas. Hay referencias, hay estudios que se pueden utilizar para varios vídeos. O sea, también hay que ser un poco inteligente y saber aprovechar al máximo todas las referencias que usas, ¿no? Por Claro. ejemplo, hay un vídeo que no se ha subido todavía en el que se habló bueno, es un guión todavía, no está ni hecho el vídeo. Pero en ese guión se habla del éxito de John Ford cuando montó la fábrica de Ford, la primera, Ujú. y cuando adoptó las líneas de producción en serie. Claro, yo ese vídeo, eh, hay partes de ese vídeo, partes concretas de esa historia, que las puedo coger y meter en otros guiones, ¿no? Partes concretas. Por ejemplo, ahora, justo ayer acabé un guión sobre robotización, Ujú. sobre el peligro que supone la inteligencia artificial sobre el trabajo, y precisamente un ejemplo de qué puede pasar cuando una empresa se robotiza es el ejemplo de se robotiza o adopta tecnologías nuevas, más productivas. Ujú. Es el ejemplo de John Ford, de Claro. la fábrica de Ford. Ford al Ujú. principio era un productor de coches artesano. Ford no hacía coches en serie, Ford no fabricaba miles. De hecho, en 1908 Ford tenía 450 empleados. Con 450 empleados no te da para nada. Ahora igual sí, porque las fábricas están súper automatizadas. Pero Ford dejó de hacer coches artesanos para hacer coches en serie, con máquinas, con un sistema mucho más tecnologizado. Claro, desde el punto de vista del ludismo de esta gente que dice que la tecnología va a destruir los empleos, claro, en el momento que Ford adopta nuevas tecnologías tendría que haber despedido gente, pero pasó todo lo contrario. Ford multiplicó por 40 su plantilla en una década. Ujú. ¿Por qué? Porque pudo producir tantos coches que tuvo que montar 20.000 fábricas nuevas. Es una exageración, no montó tantas, pero montó un montón de fábricas. Y aunque por cada Ujú. coche fuese más eficiente, o sea, cuando incorporó tecnología se necesitaban menos personas para producir el mismo coche, el mismo otro modelo en serie, pero la cosa es que se volvió tan eficiente que pudo empezar a construir muchísimos coches, decenas de miles. Y para eso, pues necesitaba mucha más gente. Entonces, en ese Ujú. caso, la tecnología, la automatización, si quieres,
un poco cogido con pinzas, porque no es que de repente automatizase toda la fábrica, ayudó a crear puestos de trabajo. Todo lo contrario a lo que dice la teoría habitual, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué te estaba contando esto, pero sí, esa es Yo, la... yo no sé cuál era, de dónde veníamos, pero da igual, es súper interesante y me encanta que Sí, 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 sí. vayamos de un sitio a otro y que salga lo que salga. De hecho, Creo es que que te esa es había la preguntado. idea de Visual. Esa es la idea de Dime, Vision, dime. ¿no? O sea, coger ejemplos reales, coger la parte interesante de la economía, que es pues, el ejemplo de Ford, por ejemplo, y llevarlo a un vídeo y contarlo a la gente para que se interese. Claro, es que por eso te decía, creo que te lo he dicho antes de empezar a grabar, pero te decía, ¿la economía es realmente complicada o la hacen complicada? La hacen complicada los economistas, igual que los abogados y los médicos hacen complicado lo suyo para que parezca más importante y justificar sus sueldos, o la hace complicada también los medios de comunicación, quizá incluso porque no la entienden. No lo sé, desde tu No, perspectiva a ver, y con el feedback que os da la gente, ¿qué piensas? yo creo que la economía es complicada. O Ujú, sea, de hecho es una ciencia muy contraintuitiva. Eh, hacer las universidades gratuitas puede parecer una medida genial para dar acceso a las clases menos pudientes, a las familias más vulnerables a la universidad. Pero ¿qué pasa? La mayoría de gente que siquiera llega a poder entrar en la universidad es gente que ya de por sí tiene bastantes recursos. Las familias ujú, pobres, sus hijos, normalmente ni siquiera pasan de secundaria. Son fracasos escolares, si quieres. Entonces, digamos que ya de por sí la gente que va a la universidad ya tiene dinero. Entonces, si tú pones la universidad gratuita, evidentemente hay gente sin dinero que va a la universidad. Aquí estamos hablando un poco de forma general. Si tú ujú, pones la universidad gratuita, lo que estás haciendo es subvencionar un servicio a gente que ya por ese filtro de selección ya tiene dinero. La mayoría de gente que va a la universidad se la podría pagar incluso aunque no fuese gratuita, ujú, incluso aunque no estuviese tan subvencionada como está ahora. Gratuita, entre comillas, porque los impuestos ujú. que pagamos sirven para eso. O sea, Sí. igual si no nos cobrasen impuestos, podríamos pagar ciertas cosas de forma mucho más fácil. ¿Y cuál es el problema? El problema es que como estamos subvencionando a gente que ya de por sí tiene más dinero para ir a la universidad, no estamos subvencionando, bueno, en parte sí, pero estaríamos subvencionando en caso de que fuese gratuita. Eh, ¿Quién paga los impuestos? Pues evidentemente la gente con dinero paga impuestos, pero es que la gente con menos dinero también paga impuestos. Estamos cogiendo impuestos de gente con relativamente poco dinero para hacer gratuita la universidad a gente que por ese filtro ya tiene más dinero. Entonces, Ujú, ¿realmente hacer gratuita la universidad va a ayudar a los pobres? Quizá la universidad no debería ser gratuita. Quizá debería ser gratuita solo para la gente con pocos recursos. Quizá debería establecerse un sistema de becas. Quizá la gente con dinero tendría que pedir un crédito escolar que podría acabar devolviendo. Un crédito escolar, un crédito universitario para ir a la universidad. Porque es que además, ujú, ir a la universidad significa acabar cobrando más. Es cierto que los títulos están muy devaluados, pero hasta ahora, eh, quien va a la universidad, por lo general, acaba teniendo sueldos más altos. Esto es así. Es decir, que dar una universidad gratuita, además, va a hacer que la desigualdad crezca todavía más, porque si estamos dando universidad gratis a gente que ya tiene dinero, para hacer que en el futuro ganen todavía más dinero, a costa de cobrar impuestos a los que no tienen dinero y que no han podido ir a la universidad, pues ya me dirás tú cómo ayudas a los pobres. ujú, Pues quizá no demasiado. Quizá podríamos verlo con un poco más de profundidad, pero no parece precisamente la panacea. Y de hecho, esto es algo que contamos en un vídeo, y de hecho hay estudios en Londres, bueno, en Londres, en Inglaterra, las universidades eran gratuitas. Cambridge, Oxford, son muy prestigiosas, pero eran gratuitas en su momento. Hubo varias leyes durante un espacio de tiempo de creo que unos 20 años en los que dejó de ser gratuita progresivamente.
Si tú estudias los efectos de esos cambios, de eliminar la universidad gratuita, lo que te encuentras es que el principal afectado para mal es la gente con dinero. La gente pobre, que siguió teniendo becas y siguió teniendo ayuda del Estado, de hecho, aumentó su tasa de participación en la universidad. ¿Por qué? Porque en el momento que dejas de hacer la universidad gratuita, puedes dedicar más recursos a ayudar a la gente realmente con pocos recursos, ¿no? Entonces, puedes favorecer a que esa gente vaya. Por ejemplo, cuando la universidad dejó de hacerse gratuita, estoy hablando un poco de memoria, cuando la universidad dejó de hacerse gratuita en Inglaterra, lo que hizo el gobierno británico fue ampliar las becas, dar becas para el alquiler incluso. Entonces, y también con ese dinero que te ahorras, puedes invertir en educación secundaria, puedes invertir en educación primaria para evitar el fracaso escolar y conseguir que niños de familias humildes que fracasaban escolarmente y por eso no podían ir a la universidad, acaben pudiendo ir. Entonces, ¿es la economía fácil? Pues bueno, igual no parece tan fácil si tienes todo esto en cuenta. Igual tienes que mirar un poco con más de profundidad, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que el problema es al revés. Yo no creo que los medios hagan la economía difícil. Yo creo que la simplifican a lo bestia. Los medios y los políticos. Y Yo claro, digo que cuando la, los digo medios que se la ponen hacen a difícil simplificar. en el sentido de que por lo general usan una terminología que mucha gente no entiende, que ellos tampoco explican, porque los Sí, médicos, los medios en teoría informan, pero realmente no explican, no están para ser didácticos. Quizá deberían estar para ser didácticos, pero la verdad es que sí. no están. Entonces, te sueltan allí la jerga, las cifras, los porcentajes, cosas que yo creo que la mayoría de gente no entiende. O sea, tú le preguntas a cualquier persona qué significa que la economía crece, pues no tengo ni idea, no lo sé porque nadie me lo ha Sí. explicado nunca, la tele lo dice, si me dicen que es bueno, me creo que es bueno, y si me dicen que es malo, me creo que es malo. O cuando Sí. no llaman a las cosas por su nombre, por ejemplo, pues la inflación, a veces no es inflación, pero dicen que es inflación y viceversa, Ujú. ¿no? Entonces, claro, hay como mucha confusión y yo creo, al menos lo que yo noto en mi audiencia es también como resistencia a tratar de entender porque ya dan por hecho que no lo van a entender. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar si no sé Sí. ni por dónde empezar? Porque no entiendo el lenguaje, no entiendo de números, porque además tengo el bloqueo con las matemáticas que me traumatizaron en el colegio, etcétera. Sí. Yo ahí señalaría dos cosas. La primera es que quizá más que complicada, lo que hacen los medios es hacer la economía aburrida. También. Porque, repito, la economía es complicada. O sea, es difícil entender cómo se calcula el PIB. Es difícil Ujú. entender cómo se calcula el IPC y qué fallos tiene. Es difícil incluso entender tasas de variación. Eh, lo que tú mismo has dicho. Hay gente que dice que la inflación baja, otros que suben. ¿Qué está pasando exactamente? No es fácil, no es fácil. O sea, tienes que tener cierta formación, tienes que tener cierta idea con los números y también tienes que seguir gente que te explique las cosas como son. Y yo creo que los periodistas es que muchas veces ni siquiera ellos saben lo que están diciendo. O sea, esto no lo digo por decir. O sea, yo creo honestamente que los periodistas que hablan de economía, o muchos de ellos, no saben lo que dicen. Ujú. Oyen pájaros al viento o, por ejemplo, el gobierno saca un informe del IPC o del paro o de lo que sea. Pues el periodista coge este informe, se lo mira, lee las conclusiones y copia y pega lo que dice el gobierno. Bueno, pero es que igual el gobierno tiene ciertos intereses de no explicarte Ujú. las cosas como son. Pero si el periodista es incapaz de ver eso, porque entre otras cosas no ha estudiado economía, y entre otras cosas porque la economía no se enseña ni en el colegio, en secundaria igual habrá algún instituto que de economía, pero no es ni siquiera una rama troncal ni obligatoria, Ujú. claro, es que tampoco puedes pedir más. Ahí al final Claro. la gente tiene que saber seleccionar lo que lee y no tiene que pasar por lo primero que le cuentan. Y es muy difícil que una población que directamente no tiene ni idea de economía, porque es que no se explica, pues tenga habilidades para ser crítico.
Pero bueno, eso es un problema, o sea, al final yo creo que depende de cada uno. Claro, pero es que volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Luego esa gente vota en función de programas que no entiende y vota a gente que tomará decisiones, cuyas consecuencias tampoco entendemos bien. Entonces, por eso te decía, Ujú. está necesariamente ligada la economía a la política y parece ser que estamos llegando a la conclusión de que sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, si viene un gobierno y te miente para conseguir votos, sea el que sea, porque Ujú. honestamente, no creo que en España ahora mismo haya ningún partido político, al menos ningún partido con representación, que vaya a arreglar nada en este país. Ninguno. Cero. No Habrá alguno tienen que igual hace interés tampoco mejor en o peor. arreglar nada. ¿Por qué iban a arreglar algo? No, o sea, yo creo que es que no sabrían cómo hacerlo. O sea, es que es así de simple. O sea, yo me pongo a ver los currículums de la gente que está en partidos políticos y es que da miedo. Es que es gente que no ha hecho nada con su vida. Mm, Es gente, a ver, hay excepciones, evidentemente, pero es gente que no hace lado con un canuto. O sea, no saben de economía. Han estado toda su vida afiliados al PP, al PSOE, al partido que sea. Han dedicado su vida a escalar. Es que también te digo, el que llega a política alta es porque quizá no ha tenido más alternativas más suculentas, ujú. más interesantes. Yo, primero, no estaría en política por principios, o al menos no en la política tal y como está estructurada en España, pero es que incluso aunque hubiese un partido interesante, más interesante me parece mi proyecto personal, que es mi canal. Entonces, yo creo que la gente que tiene alternativas en su vida, gente que probablemente esté más preparada, pues quizá no tiene tantos incentivos a participar de la política. Y menos aún en un escenario, en un país donde la política es que parece el sálvame. Es que un académico serio, un economista serio, mucho más serio que yo, gente que trabaja en la universidad, gente que dedica su vida a estudiar temas económicos en concreto y que son unos auténticos cracks. Esa gente, si se mete a política, de repente van a ser unos apestados en su campo. Esta gente Ujú. no va a querer perder el respeto que tienen por meterse a política. Entonces, pues bueno, al final yo creo que existe un proceso de selección muy malo, un proceso de selección que lleva a que los peores o quizá los que tengan más habilidades sociales estén en los puestos altos de política. Entonces, bueno, ya no es que los políticos no quieran arreglar el país, es que probablemente aunque quisieran, tampoco sabrían hacerlo. Ujú. ¿Y entonces qué nos queda a la gente de a pie? Pues es una muy buena pregunta. Te contestaría si tuviese una respuesta. Yo honestamente, soy muy pesimista. Soy muy pesimista. Yo creo que la gente tiene que formarse. Yo creo que la gente tiene que estudiar. Y hay mucha gente Claro, que pero no entonces, tendrá tiempo ni eh, ganas. te formas, empiezas a entender un poco cómo funciona esto de la economía, pero entonces resulta que la economía está en manos de una gente normalmente incompetente o sin ningún incentivo para arreglar Sí, nada. ¡Qué depresión! yo creo, yo creo que si hubiese... España es un país con muy poca formación en general. Hay muchos Mm, titulados universitarios, especialmente gente joven, pero gente de a partir de 30 y pico, 40 años, las tasas de educación son muy malas. E incluso la gente joven sí que es verdad que tiene muchos títulos universitarios, pero sin faltar a según qué títulos, yo creo que hay mucha gente que estudia cosas que en la vida política o en la vida económica, si quieres, no dan mucha perspectiva. O sea, una persona que ujú, estudia literatura, más allá de lo interesante que pueda ser, tampoco debe ser muy crack de economía o hacerte un poco del mundo en el que vives. No sé, yo creo que si la gente se formase, si empezamos a ser críticos con los políticos, pero no solo con unos, con todos. Y intentar buscarle las cosquillas, intentar buscar dónde se equivocan todos. Esto es algo que no va a pasar. O sea, no es una ujú. solución porque no va a pasar y pedirle a la gente
pedirle a una familia que llega pedirle a un padre o una madre de familia que vaya a su casa de trabajar 8 horas al día, que tiene que hacer la comida, que tiene que limpiar su casa, que tiene que no sé qué, que encima se ponga a estudiar, pues no tiene sentido. Quizás esa gente no debería votar si no tienen tiempo para prepararse. Yo no voto. Primero porque no me convence ninguno. Segundo, porque Ujú, realmente formarse lo suficiente es muy complicado. Pero sí que pienso que si en algún momento llegase a haber una masa crítica, con masa crítica me refiero a suficiente gente. Si llegase a haber suficiente gente, eh, si llegásemos a adivinar como sociedad qué es lo que está fallando, quizá habría más espacio a que el día en el que por X o por A aparezca una fuerza política integrada por gente válida, eh, quizá esa fuerza política podría crecer. ujú. Quizá eso podría ser una alternativa. Igual que Podemos creció en el año 2014, que no digo que Podemos fuesen súper críticos y súper profesionales. Podemos no es santo de mi devoción, eh, ni otras cosas, pero bueno, igual que Podemos pudo crecer en el 2014, quizás si la sociedad avanza hacia un estado quizá más formado, quizá más crítico, eh, pues quizá en ese caso se puede hacer algo. Pero la verdad es que lo veo muy negro, lo veo muy complicado. Eso me ha parecido, que nos estábamos poniendo pesimistas. Te voy a cambiar de tema. Ya que antes has hablado de la educación, aquí nos interesa mucho la educación, ya lo sabes, y he visto en Ujú. vuestro canal un vídeo sobre el caso de Suecia y el cheque escolar. Sí. Para la gente que no lo conozca, ¿nos haces un resumen de eso? A ver, no lo tengo muy fresco, pero básicamente en Suecia existen una especie de colegios concertados en los que, no, básicamente se da un cheque a las familias y esas familias con ese cheque pueden elegir el colegio concertado, que es algo así como unos colegios privados, al que pueden llevar a sus hijos. Es una Ujú, forma, o sea, en las escuelas públicas generalmente, quizá cada vez menos, por lo que he ido escuchando, pero en las escuelas públicas generalmente suelen seguir todas un patrón muy claro, todos los trabajadores son funcionarios, eh, quizá no existe una especialización muy determinada, quizá tampoco puedes ver qué escuela es mejor con facilidad, eh, ni, ni, ni quizás se ajusta a lo que tú específicamente quieres. ¿Por qué? Bueno, porque todas están un poco dirigidas por las comunidades autónomas o por el Estado si estás en otros países, ¿no? La cuestión es que en Suecia lo que hicieron fue permitir la creación de una especie de escuelas privadas que se llaman Friscolor, que son más bien concertadas que privadas, que tienen mucha más libertad para elegir cómo educan a los niños. Evidentemente hay unas ramas troncales educativas, pero sí que es verdad que pueden diferenciarse mucho más. Cada escuela puede ser ujú. considerablemente diferente al resto, ¿no? Algo así como si fuesen escuelas privadas, vamos a decirlo así. Hijos y no tienen que pagar por ello. O sea, sería algo así como un sistema de educación privado, pero donde las familias de los alumnos no tienen que pagar porque se los subvenciona el gobierno. Aquí hay muchos Ujú. matices, o sea, no es una cosa tan sencilla como eso, pero eso sería la idea general. No he visto el vídeo, ¿eh? Solo he visto que lo habíais hecho, no lo he visto porque a mí el cheque escolar es una cosa que me pone muy nerviosa. Porque sí, porque siempre tengo la sensación de que en este debate siempre falta una parte de la información, ¿no? En España, ahora, últimamente veo que no, pero hace, no sé, 10 años o así había bastante debate en torno al cheque escolar. Pero claro, nadie te decía, bueno, si se implanta un sistema de cheque escolar, ¿quién podrá acceder a él? ¿Puede acceder todo el mundo? ¿O solo el que no tiene recursos? ¿Y qué escuelas podrán acceder? ¿Solo unas escuelas determinadas o todas las escuelas? O sea, ¿cuáles serán las condiciones? A mí no me vale que de repente surja, por ejemplo,
sale el PELIP y dice, no, aquí abogamos por un cheque escolar. Y les dices, vale, pero ¿en qué condiciones? Y no tienen una Ujú, respuesta. Entonces, eso no es una propuesta. Y de hecho, desde mi punto de vista, eh, me parece casi, te diría, inmoral, porque al final un sistema de cheque es, cojo tu dinero para pagar la escuela del hijo del vecino, ujú. ¿no? Sigue siendo lo mismo. Entonces, ahí hay muchas implicaciones de las que no se habla. Ya veré tu vídeo para ver si hablas un poco de todo o no, pero es un tema muy interesante porque al final al menos son formas un poco más imaginativas, ¿no? Que se salen del sistema tan Ujú, anquilosado que tenemos ahora y que al final hay una cosa en educación que en los debates en España nunca se habla y es que no se habla nunca de la financiación, de dónde sale el dinero y de que de eso sí, depende el quién tiene el poder para decir las cosas. Aquí siempre hablamos ujú, de si hay que hacer más matemáticas o más música o las clases en catalán y en euskera o religión sí, religión no, pero nunca tocamos el tema del dinero porque como la educación es pública y gratuita y sale no se sabe de dónde, sí. pero claro, hay muchos temas en las que si no tocas la parte económica no estás entrando al fondo del asunto. Y por eso, Mm. solamente por eso me interesa el debate del cheque escolar. Yo, a ver, yo creo que el tema del dinero no es tan preocupante porque realmente las partidas de gasto en educación y especialmente en educación básica, que estamos hablando de escuelas y quizá institutos, no es tan grande. O sea, respecto a los presupuestos, no es un gasto tan grande. Eh, También se podría debatir, y de hecho, quizá con razón, que un sistema, quizá no público, pero sí subvencionado, podría ser bueno para el desarrollo económico. O sea, más que nada Ujú, porque, en general, invertir en educación, invertir en ciertas infraestructuras necesarias, suele ser de lo más productivo en cuanto a inversiones públicas. Eso y básicamente porque si tienes una base de población que está mejor educada, pues te va a ir mejor. De hecho, ujú. países como Perú, por ejemplo, tienen muchos problemas precisamente por eso. O sea, en Perú creo que solo el 15% de la gente en secundaria sabe leer y saber lo que está leyendo. Tiene comprensión lectora. El 15% hablamos de secundaria, o sea, la ESO, gente de Ujú, entre 12 y 15 años. Entonces, bueno, invertir en educación más o menos, repito, no son costes realmente altos si los comparas con, por ejemplo, las pensiones. Eh, lo comparas incluso con subvenciones a agricultura, a industria. Son costes que, bueno, a ver, no es que sean pequeñísimos, pero no son tantos. Yo creo que el problema sí que va más en el sentido de precisamente lo que decías. Yo no puedo decidir qué estudia mi hijo. O sea, si yo quiero que mi hijo, en vez de estudiar catalán, estudie alemán, yo eso no lo puedo decidir si estoy en Cataluña, por ejemplo. Yo no puedo decidir si quiero que mi hijo, en vez de estudiar literatura, parece que ahora soy un súper hater de la literatura porque antes he mencionado la carrera, pero es un ejemplo. O vamos a decir música. Igual yo no quiero que mi hijo estudie música. Igual yo no quiero que mi hijo estudie plástica. Igual yo no quiero que mi hijo estudie informática o educación física. Porque quizá yo por mi cuenta ya le enseño esas cosas o directamente creo que no son cosas prioritarias. Igual yo quiero que mi hijo estudie economía, porque me parece más importante. Igual yo quiero que estudie finanzas personales. Yo eso no lo puedo elegir. Quizá, precisamente por eso el tema del cheque escolar pueda resultar interesante para mucha gente, eh, porque permite que las escuelas puedan especializarse más. Escuelas privadas, gestionadas por gestores privados. Entonces, tú puedas elegir un poco el modelo educativo que tú quieres para tu hijo. Respecto a, respecto a las propuestas concretas, bueno, decía el PELIP o el partido que sea, dice que quiere el cheque escolar, pero luego no explica nada. Bueno, lo normal en política, ¿no? O sea, Sí, pero muchos precisamente eslóganes. a eso iba, a que a esa parte del debate en España nunca hemos llegado. A ver, tú
Porque claro, se suele dar por hecho que si se implantase el cheque habría más oferta educativa. Bueno, nadie en Ujú. España ha llegado a hablar de esto. Además, aquí está tan ya establecida la idea de que todo el mundo tiene que estudiar lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera Sí, que sí, sí, bueno, sí, sí, para mucha gente le parece fatal que tú sí. puedas crear una escuela remotamente diferente, más enfocada, pues, o en las artes, o en la tecnología, o en lo que sea. Parece inconcebible eso. Ujú. Sí, 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 Pero bueno, totalmente. volvamos al dinero, porque he visto otro tema de una cosa que está ahora como muy que está como en el ambiente el debate del dinero en efectivo. ¿Se va a acabar el dinero en efectivo? Ujú. ¿Y es bueno o malo que se pueda acabar el dinero en efectivo? ¿O no es tan grave como lo pintan? Se va a acabar, depende de dónde. Yo creo que en China, por ejemplo, van bastante en esa dirección. En Estados Unidos no veo que vaya a pasar, al menos en el corto o medio plazo. En Europa están ahí haciendo sus pinitos, el Banco Central Europeo, en Suecia también. Veo difícil que lo eliminen por completo, pronto Ujú, al menos. Eh, Especialmente porque vamos a ser una población muy envejecida, con poco manejo a la hora de, o sea, no nosotros, la gente más joven, pero sí la gente más mayor, con poco manejo para usar las tecnologías, incluso nos pagamos con tarjeta. Mucha gente mayor paga con efectivo todavía. Entonces, ujú, quizá en ese sentido lo veo más complicado. Quizá a más largo plazo sí que podría desaparecer el efectivo, pero incluso en ese caso, fíjate, yo creo que posiblemente podríamos buscar sustitutos y quizá la gente empezaría a buscar sustitutos. Quizá fuese el oro, quizá fuese dinero privado, por ejemplo. Imagínate que mañana llega una empresa y te dice, dame tu dinero digital y yo te doy un papelito que representa ese dinero digital. Y empezamos a comerciar con esos papelitos que son de una empresa privada. Eso quizá podría pasar. Es posible que las autoridades ya previeran eso y quizá prohibieran la emisión de dinero privado. No sé qué pasaría, pero bueno, creo que si lo intentan aplicar va a ser complicado porque se van a encontrar mucha oposición social, al menos en el corto plazo, de nuevo. Eh, y que en el caso de que se aplique, es posible que intentásemos buscar alternativas. Ahora bien, sobre si me parece mala o buena idea, esto es un poco, esto es un poco como la teoría. La teoría económica dice que, o al menos quizá el consenso académico te diría, dice que un mundo con una moneda virtual, con dinero, sin dinero en efectivo, a nivel macroeconómico, es decir, a nivel de controlar la inflación, sobre todo de controlar la inflación, a nivel de mantener la economía estable, en términos de tipos de interés, de tipos de cambio, un mundo sin efectivo podría funcionar mejor, ujú, vamos de forma más estable, de nuevo, desde un punto de vista teórico. ¿Qué pasa? Pues quizá los políticos, de lo que es teoría a lo que es práctica, cambia mucho. Quizá no los políticos actuales, pero quizá los políticos del futuro, mañana llega un tirano, una persona con mucha ansia de poder y tiene muy fácil controlar a la población por esa vía. ujú, Ahora, si corremos miedo por nuestro dinero, podemos ir a sacarlo. Ya ni siquiera tenerlo en los bancos, pero en el momento en que todo es digital, pues quizá habría que tener un poco de cuidado, ¿no? ujú, Em, yo creo que es peligroso por eso, ¿no? Sobre todo el poder político, incluso cuando algo se hace con las mejores intenciones, eh, el tiempo pasa y quizá las intenciones no se mantienen. Y quizá en el largo plazo una moneda digital podría ser bastante peligrosa. O sea, quizá empiezan a llegar gobiernos que les da por controlarlos mucho o les da por poner leyes injustas, poner leyes muy dañinas para la economía y al final es una herramienta más que les damos
para que políticos con malas intenciones o políticos ineptos puedan fastidiarnos todavía más. Así que, bueno, para mí el resumen, y esto es algo que no sabremos hasta que no se implante, si es que se implanta algún día, para mí el resumen es, desde un punto de vista teórico y optimista, podría ser una buena idea, pero desde el punto de vista práctico, pues quizá podría ser bastante mala. Claro, porque además hay que tener en cuenta el factor humano y no se puede prever todo. Pero bueno, si nos prohíben el dinero privado, dinero negro y ya está, directamente. Algo haría, la Sí, gente sí, siempre pero al final se organiza y hace algo. sí, pero la cosa es, o sea, es difícil que haya dinero negro cuando no existen los billetes. Que si No, los borran todos. sería cualquier otra cosa. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Surgiría. Al final, es lo que la primera lección que yo enseño a los niños en el cole es que el dinero no es una cosa. El dinero es una serie de características que cuando una cosa las reúne, hacen que sirvan como medio de intercambio y como reserva de valor. Y puede ser cualquier cosa. Físicamente cualquier cosa podría valer para eso. Y volveríamos a Sí, eso. bueno. Bueno, a ver, Pero yo bueno, no diría cualquier cosa porque por la que usamos como dinero fresas. bueno, cualquier cosa que reúna esas Sí, características, sí, 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 claro, sí, sí, claro. sí, 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 Bueno, antes de sí, sí, sí. irnos, Óscar, recomiéndanos un libro, puede ser de economía o puede ser de otra cosa. Algún libro que a ti Ajá. te haya resultado Pues interesante. mira, como he dado mucho la brasa con que la gente aprenda economía, voy a recomendar dos. Uno está escrito por uno de los mejores economistas que tenemos, que es Xavier Sala i Martí, que Ujú, es Economía en Colores, Economía en Colors. Está escrito en catalán originalmente. Y otro es Freakonomics. Freakonomics es un libro que habla de economía, pero sí que te saca súper entretenido. Es un libro que te pone ejemplos muy divertidos de economía, de cosas que no parecen economía, pero que sí que son economía. ujú. Creo que son libros muy buenos para gente que quiera introducirse en el tema e introducirse de una forma entretenida. O sea, que se lo pasa bien leyendo. Justo lo que necesitamos. Y luego, exacto. Luego me has dicho una persona, pues ya que hemos hablado de Ujú, homeschooling y de cheque escolar, eh, Irún Ariño ujú. tiene, además, ha escrito sobre cheque escolar en un libro del Instituto Ostrom, que se llama La respuesta liberal, solo está en catalán. Y bueno, podrías traerla y hablar más en profundidad sobre el tema de cheque escolar. Muy bien, pues me encanta la recomendación porque Irune yo la conocí hace muchos, muchos años y le había perdido la pista, así que me has dicho que está trabajando con vosotros. Sí, bueno, está, sí, sí. No con Muy Visual bien. Economy, pero sí, sí. Bueno, por ahí anda, que le Sí, va sí, la sí, sí, por ahí marcha anda. también. Sí, 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 sí. Genial, contactaré con ella. Pues muchas gracias, Óscar. Se me ha pasado volando la Nada, hora gracias a ti. y voy a mandar a toda la gente para tu canal para que empiecen a aprender un poco de economía y se les quite el miedo. Muchas gracias, feliz fin de semana. Nada, gracias Chao. a ti.